Esto es un gancho visual. Esto es un gancho visual. Esto es un gancho visual. Incluso esto es un gancho visual. Y si tú todavía no entiendes cómo utilizarlos o ya te quedaste sin ideas para tus videos, has llegado al lugar correcto, porque te voy a dar 30 ideas de ganchos visuales para que utilices cada día del mes, y también vas a entender la psicología detrás de ellos para que puedas utilizarlos cuando quieras y jugar con la mente de las personas, obviamente de forma ética. Ahora sí, vamos con eso. Este eres tú ahora mismo. Te estás esforzando en escribir guiones, pero los ganchos aún te cuestan. Lo malo es que ya te quedaste sin ideas para ganchos visuales y no sabes a quién ver, a quién copiar, o si es que existe alguna guía para saber qué ganchos visuales funcionan mejor y cuáles no. Y obviamente sientes miedo de que todo lo que hagas sea muy genérico o se vea copiado al inspirarte de los ganchos de otras personas. Pero déjame decirte que esa guía sí existe y te la voy a dar el día de hoy. Te voy a proporcionar más de 30 ganchos visuales para que hagas cada día del mes. Y no son genéricos porque en sí es el, entre comillas, el formato de gancho visual. Es el ejemplo que tú luego vas a adaptar a tu estilo y personalidad. También vas a entender por qué un gancho visual funciona y así puedas replicarlo para siempre. Ese es un pequeño plus que te voy a dar, el que puedas entender cuál es la ciencia detrás de los ganchos visuales y de esta forma puedas usarlo a tu favor. Y obviamente explicado con pro tips en detalle para que te lleves todo lo mejor de esto. Entonces vamos con lo primero. Tienes que diferenciar qué es un gancho verbal, textual y visual. El gancho es lo más importante de un video, eso tú ya lo sabes, porque si la persona no pasa de los 3 primeros segundos, luego no va a poder realmente entender cuál es el valor que tú tienes para dar. Entonces, para poder darle más fuerza y también para poder tener bajo control todo lo que implica un gancho, lo dividimos en 3 partes. El verbal es lo que tú dices, es parte del guión. El gancho textual es el título o las primeras palabras que se leen. Y el gancho visual es todo lo que se vea en el primer segundo. Entonces, ¿qué pasa? El 90% de la información que procesa el cerebro es visual y procesamos imágenes 60.000 veces más rápido de lo que procesamos el texto. Entonces, ¿qué pasa? Tú de repente dices, ok, la persona cuando ve un video, si es que supuestamente procesa más las imágenes que el texto, entonces seguro no lee el gancho textual. Pero no funciona así. En verdad, el cerebro procesa este primer segundo, esta primera imagen, frame, encuadre, como tú le digas, que aparece el video, lo procesa completamente, como si fuera una imagen completa. Esa es la razón por la cual no debes poner tanto texto. Son siempre menos de 7 palabras. Si son 3 palabras, 4 palabras, muchísimo mejor. Y si entiende rápido de este primer segundo, si entiende rápido qué se va a llevar del video, entonces ganaste. La persona se queda a verte sí o sí. Entonces aquí te he puesto 3 ejemplos. Este es un ejemplo erróneo de lo que no deberías hacer. Este es el ejemplo perfecto porque todo el enfoque está aquí. Tanto lo visual, que son los muñequitos de Lego, como el gancho textual, que son los 5 tipos de personas. Este es un ejemplo medio. ¿Por qué? Porque tenemos 2 puntos de enfoque. La pieza de ajedrez grande, que en este caso debió haber sido negra en vez de blanca, porque el blanco se pierde con el polo. Y el 80% falla sería el gancho textual, la frase que termina de impactar ahí. Y este es un ejemplo erróneo. ¿Por qué? Porque tiene 3 puntos de enfoque. Los subtítulos aquí abajo, que dice 2025, nada que ver. El rostro, que el rostro también es algo muy importante. Los rostros siempre van a prevalecer ante cualquier otra cosa, por eso es que los rostros también son ganchos visuales, ¿ok? Esto ya esto es ya neurológico. Los humanos están diseñados para reconocer a otros humanos. Y el tercer punto de enfoque está en el gancho textual aquí, con un fondo negro que dice IA para storytelling viral. Entonces, esto tiene muchas distracciones. Realmente la persona no puede procesar en un segundo todo lo que está pasando aquí, y es por eso que este gancho no funciona. Ahora, si pasamos a entender por qué funcionan los ganchos visuales, qué provocan en el cerebro, que vamos a hacerle un zoom a nuestros cerebros en este momento y entendamos el por qué. Primero, porque cumplen con el efecto de la novedad, el novelty bias. El cerebro presta atención a todo lo desconocido o inesperado. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados para la evolución. Estaban como preparados para poner la atención a cualquier cosa fuera de lo común, para obviamente reaccionar o actuar ante cualquier alerta o amenaza. Número 2, el efecto de la incongruencia. Cuando el cerebro percibe algo que no encaja con su expectativa o con los patrones normales que conoce, se activa la corteza prefrontal para resolver entre comillas, el conflicto. Nuestro cerebro, nosotros estamos diseñados para resolver conflictos, amenazas, problemas que nos permitan seguir sobreviviendo, ¿ok? Tendemos como a la supervivencia. Entonces, cuando vemos algo que no encaja, entonces nuestro cerebro busca darle un sentido, busca un patrón dentro de esa incongruencia. Luego, atención al contraste. El contraste fuerte entre colores, luces, entre conceptos incluso, por ejemplo, belleza y fealdad. Los contrastes siempre también llaman nuestra atención porque son más fáciles de procesar. Luego, la curiosidad visual. El cerebro detesta los vacíos de información. Cuando percibe algo incompleto, que algo falta, que falta una pieza, siente urgencia por poder completarlo. Luego, la neuroplasticidad. Nuestro cerebro asocia imágenes con significados culturales o experiencias previas. Es por eso que nosotros tendemos más a lo que nos parece familiares. Siempre compramos la misma marca de café, siempre vamos a los mismos restaurantes, nos sentimos más cómodos con lo que conocemos.
Y por último, la teoría de la mente. Atribuimos pensamientos y emociones a otras personas gracias a nuestras neuronas espejo, ¿ok? Entonces cuando, por ejemplo, yo me pongo en cámara y te hablo a ti directamente, tus neuronas espejo sienten o me perciben como si yo en verdad estuviera conversando contigo, como si estuviera a tu lado y no fuera esto un video de YouTube. Entonces sí, cuando provocamos eso en el usuario, que sienta que forma parte de la escena, forma parte del video que está viendo, tenemos mayor retención. Ahora, estos efectos son muy interesantes porque seguro ahora te vas a dar cuenta que los encuentras en montones de ganchos, ¿ok? Ahora te vas a dar cuenta que estos principios están en todos los ganchos visuales que tú ves. Ahora te voy a pasar a mostrar los 30 ejemplos y vamos a ir identificando juntos en cuál de estos ganchos encontramos esos efectos psicológicos. Vamos con eso. Ok, ahora sí, empecemos con los 30 ganchos. Vamos a ir súper rápido, toma captura si necesitas, luego repites el video también si quieres leerlo pues a profundidad, pero vamos con eso. El primero es el gancho actuado. En este gancho tienes que utilizar una voz en off para que se sienta como un narrador, ¿ok? O sea, no hay gancho textual ni nada, simplemente hay subtítulos y apoyas la imagen con una voz en off, tú diciendo el gancho o contando la historia correspondiente. Luego, lo importante de este gancho es que tienes que actuar la situación, ¿ok? Mientras vas hablando, por ejemplo, no sé, hoy día vi una persona que creía que me estaba saludando, como está pasando en esta escena, pero a la vez sales tú mismo actuando lo mismo que estás diciendo. Luego, mientras más exagerada sea la emoción o si la actuación es mejor, pues vas a tener mejores resultados. Eso es justamente lo que hace un creador de contenido que se llama Julián Alborná, que tiene un formato muy único, pero mayormente sus ganchos son los ganchos actuados. ¿Por qué? Porque va muestra emociones. Muy buen actor, él muestra emociones de lo que dice en su gancho verbal. Último consejo, puedes hacerlos en plano medio o plano general, pero siempre mostrando una acción, ya sea facial, que la emoción se ve en tu rostro, o si no, de repente actuando, escribiendo, etc. El siguiente es el gancho simultáneo, y este tiene que ver más con los elementos que van apareciendo en edición. Los elementos son clave para entender el video aquí. Por ejemplo, en este video de acá, esta chica va explicando para qué sirve cada uno de los elementos que uno pone en un reel, ¿no? Que aquí va el rostro, aquí van los subtítulos, acá van las imágenes, pero si te das cuenta, si le quitaran este efecto de acá, que es como un rectángulo azul, el video ya no se entendería. Entonces, esa es la clave del gancho simultáneo. O sea, cada cosa que va apareciendo en el video, como líneas de repente o elementos que aparecen, son clave para su entendimiento. Luego, los elementos obvios se relacionan con el sujeto, rompiendo el patrón del como hablando a cámara. ¿A qué me refiero que se relaciona con el sujeto? Que tú señalas los elementos o de repente los dibujas con el dedo o haces que aparezcan con algún movimiento. Obviamente los elementos visuales aparecen en simultáneo con la explicación y asegúrate de estar en un espacio limpio, neutro y sin distracciones. El siguiente es el gancho de ángulo picado. Los ángulos distintos, ya sea de arriba hacia abajo, siempre rompen el patrón del ángulo normal, que es como hablando a cámara, como estoy yo en este momento. Otro consejo es que el espacio debe estar limpio y sin distracciones. Es muy clave para que pueda tener éxito este gancho. No importa si de repente tienes un mueble o de repente algo que desentona, ¿no? Ya no nos pongamos en especiales, pero sí trata de limpiar el espacio. Luego, el sujeto de la acción debe estar en el medio, tiene que resaltar del ambiente. ¿Te acuerdas que hablábamos de los puntos de enfoque? Pues en este caso, todo el enfoque va hacia la chica y encima que todo el espacio es blanco y es por eso que tuvo tanto éxito, ¿verdad? Si usas los subtítulos en el medio, tienes también el doble de atención. O sea, si estos subtítulos los hubiera puesto la chica, por ejemplo, acá arriba, no tendrían el mismo resultado. Todo tiene que dirigir hacia el medio. Ahora, el gancho de interacción. Este es el más sencillo de hacer, diría yo. Es muy divertido, yo también lo utilizo bastante. Es básicamente que tú interactúes tocando la cámara, como está haciendo la chica en este momento, tocando como el lente, de esta forma. Pueden ser un chasquido, un toque, un toc-toc, un movimiento, de repente sacar algo de la cámara, etc. ¿Y por qué funciona también? Porque además de que rompe el patrón de hablando a cámara, también rompe la cuarta pared, ¿okay? Rompe la cuarta pared. Es algo disruptivo que desafía lo convencional del video. No sé si tú en películas habrás visto, bueno, un ejemplo súper famoso es el de Deadpool, que Deadpool como que voltea y habla hacia la cámara. Entonces, ¿qué produce esto? Justamente el efecto del que hablábamos, que es el de la teoría de la mente. Mientras más cercano tú te sientas o más te reflejes dentro de la escena, más retención habrá y más conexión con el espectador. El gancho actuado cumple con el efecto de teoría de la mente, porque las personas son capaces de reflejar sus emociones en lo que está actuando la persona. El gancho simultáneo cumple con el efecto de incongruencia, porque normalmente no estamos acostumbrados a que no aparezca ninguna clase de título o texto y que la persona simplemente se apoye de sus manos y las ediciones que salen. El gancho de ángulo picado cumple el efecto de contraste. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio neutro blanco con un elemento, un sujeto disruptivo en el centro. El gancho de movimiento también es muy sencillo de hacer y se diferencia del interactuando con la cámara, porque aquí realmente no es que rompamos la cuarta pared, sino que el sujeto hace
una acción random como mover el lápiz o de repente estar tomando algo, estar comiendo algo, estar viendo en su computadora, y esta acción siempre debe aparecer en el centro de la escena y ser lo primero que se vea. Luego, el título no debe interferir con la acción. Si aquí te das cuenta, ella diferenció sus subtítulos de la mano y el movimiento del lapicero que ella estaba haciendo. La acción también no debe tener sentido para que el usuario repita una y otra vez que hiciste. ¿Por qué? Porque cumple con el efecto de curiosidad visual. Te recuerda que el cerebro detesta los vacíos de información. Entonces, si tú de la nada te pones, no sé, a agitar algo y las personas no saben qué es lo que está dentro de la botella, van a querer repetir el video una y otra vez para poder terminar de cerrar ese ciclo que no entienden. Seguimos con el gancho encuadre. Este también es muy sencillo. Normalmente se utiliza para videos motivacionales. Debe tener sí o sí un gancho textual, un título en la parte de arriba para que tenga sentido. Obviamente funciona porque rompe el patrón de siempre del video en 9:16. Utilizamos videos en horizontal, y si te quieres poner creativo puedes utilizar el efecto de film, que es como con los bordes redondeados, o también agregarle algo tipo película, de repente unos bordes por acá, un poco de filtro antiguo, etcétera. Como te decía, se usa mucho para motivación o para mensajes de cambio de mentalidad. Seguimos con el gancho de fantasía. Este gancho es el que utiliza bastante Julián Albornoz, justamente acá lo utilicé a él de ejemplo, y este gancho de fantasía sí requiere bastante edición profesional, ¿ok? Para que se vea muy real. O sea, no sirve que me pongas un objeto volador y que se vea súper falso, no. Acá en este momento se tiene que ver real. Él también tiene variaciones en donde le salen otras cabezas o de repente objetos cambian de forma, etcétera, etcétera. Todo esto te sirve para el gancho fantasía. Pero eso sí, el objeto que utilices tiene que relacionarse con una metáfora que estés usando. El formato de Julián Albornoz, justamente, él siempre utiliza metáforas como storytelling, ¿no? O sea, relaciona objetos con estudios científicos, con también neurociencia, de repente fenómenos psicológicos que ocurren en el ser humano, te llevan a hacer cosas y las ejemplifica con objetos. Entonces, el objeto también debe salir de la realidad, sí o sí, como esta pelota de golf que flota. Y funciona mejor, obviamente, en espacios neutros y limpios, que tu fondo no interfiera, ¿ok? Con los objetos. Eso también le ayudará bastante a tu editor. Este gancho fantasía sí cumple con diferentes efectos de la neurociencia, con el efecto de la novedad, con el efecto de curiosidad visual, con el efecto de contraste incluso. Entonces, este es ultra ganador y es por eso que le funciona tan bien a él. El siguiente es el gancho B-roll. Este sí es súper sencillo. Simplemente utiliza un clip visualmente impactante, ¿ok? Puede ser acá, por ejemplo, Bambi, o también muchas personas utilizan, no sé, que sus clips de Dubai, clips de naturaleza hermosa, de paisajes, etcétera. Y acá la clave está en, obviamente, impactar, producir una satisfacción con el clip, pero también impactar bastante con el gancho textual que vayas a poner. Van muy de la mano. Acá un pequeño consejo que te puedo dar en tus grabaciones: si el sujeto está en movimiento, deja tu cámara estática. Pero si el sujeto, o sea, en este caso, no sé, por ejemplo, Bambi, está estática, tendrías que ya darle tu movimiento con la cámara. De repente un zoom, un paneo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Este gancho cumple con el efecto tanto de curiosidad visual como el de congruencia, porque el título y lo que se ve no tiene mucho sentido, que digamos, o no sabemos por qué la persona, si es que te grabas a ti mismo, ¿no? Trabajando, por ejemplo, no sabemos por qué la persona está ahí, está sin hablar, etcétera. Entonces rompemos ese patrón. El siguiente es el gancho lejanía. Este es muy interesante, no muchos lo utilizan, entonces tú podrías explotarlo. Acá obviamente rompemos el patrón gracias a la amplitud que se ve. De todas formas, debemos procurar que el sujeto de atención esté en el centro, o por lo menos cerca al centro. Aquí también es muy clave jugar con los títulos, con las letras, que aprovechar todo el espacio neutro para poder impactar con las palabras. Obviamente es importante que el sujeto que hable se diferencie. Imagínate que hubieran muchas personas acá alrededor. El sujeto aquí debería estar saltando o de repente abriendo los brazos o de algún tipo de ropa distinta para que sepamos que es él el que está hablando. Y obligatorio usar micrófono para este gancho. Este cumple con el efecto tanto de contraste como de curiosidad visual, porque tratamos de primero procesar quién es el que está hablando, ¿no? Porque estamos en la lejanía. El siguiente es el gancho versus. Ese también es parte de un formato muy exitoso, que es el formato versus, y básicamente funciona por eso. ¿Por qué? Porque ayuda al cerebro a interpretar automáticamente el mensaje. Es muy fácil ver, ok, esta persona es el que está haciendo mal, esta persona es el que está haciendo bien. Es por eso que funciona muy bien. También ver a dos personas iguales impacta de todas formas, y puedes apoyarte diferenciándolo por sus vestimentas o utilizando diferentes objetos. Por ejemplo, acá tienen un gato y también aplican otro tipo de gancho visual, que es el de acción. ¿Por qué? Porque está acariciándolo, ¿no? Y de frente nos llama la atención. Y vas a tener mejores resultados si es que te apoyas de colores o de emojis, porque recuerda que eso cumple con el efecto de contraste. El siguiente es el gancho de 1.5 segundos y se llama así porque aquí no utilizas un plano, sino utilizas dos, pero cambian de forma muy rápida. Esto es para darle tanto narrativa al gancho verbal que tú estás diciendo, que acá también obviamente utilizas la voz en off,
porque con un cambio tan rápido no puedes hablar, tienes que utilizar la voz en off para que se sienta como una película, como una narración. Este gancho ayuda mucho a impactar emocionalmente, o sea, proyecta una emoción de rapidez, de sorpresa. Y el cambio de planos tiene que sí o sí apoyar a la narrativa del video. Sirve mucho para cambio de mentalidad o para como darse cuenta de cosas o para ganchos polémicos también. Y claro que sí, cumple con el efecto de la novedad. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que está pasando. De la nada alguien se despierta y cambia de plano automáticamente. Y también con el efecto de curiosidad visual. El siguiente es el gancho de división o también llamado gancho de clip viral. Este es muy sencillo, simplemente apareces tú hablando y te apoyas de algo familiar para la persona, que en este caso sería ChatGPT hablando, o de algún clip ultra viral. Eso sí, asegúrate de que el clip que escojas tiene que tener millones de vistas para que funcione como gancho visual. En este caso, el clip de apoyo, el clip, por ejemplo, que de ChatGPT o de la chica, debe ser el protagonista sí o sí. Tú tienes que aparecer en segundo plano, ya sea detrás o puedes ponerte pequeñito en la parte de abajo. Este gancho cumple con el efecto de neuroplasticidad porque nos presenta algo familiar o de frente nos produce curiosidad visual por el gancho viral del que nos estamos apalancando. El siguiente es el gancho objeto. Este también es muy sencillo de hacer y muy divertido porque lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Ahora que yo estoy de viaje lo estoy utilizando bastante. ¿Y cómo funciona? El objeto se tiene que relacionar directamente con el gancho verbal. Por ejemplo, acá, si hablaras de frutas, pues muestras una fruta abriéndose. Si hablaras de tazas, muestras una taza aquí. Si hablaras del Apple Pencil, pues muestras el Apple Pencil en primer plano. O también puedes hacerlo nada más como utilizando un objeto absurdo para romper el patrón, que me parece que es el caso de este chico, porque acá no está hablando de frutas, sino que simplemente se le ocurrió abrir una fruta. Los objetos le dan vida a tus palabras, ¿ok? Y algo muy clave acá es que el objeto debe estar en primer plano y tú justo por detrás. Si es que te desenfocas, pues mucho mejor, porque acá lo que llama la atención es el objeto. En el gancho metáfora es muy importante que tú casi ni siquiera te veas en la escena, que lo que predomine sea acá, los objetos en movimiento. Ok, ni subtítulos ni texto pueden interferir con el movimiento que se esté haciendo de los objetos, y esos también deben generar intriga, que no deben ser cosas comunes. Por ejemplo, acá son dos imanes, entonces nosotros estamos tratando de descifrar, ok, ¿qué va a hacer con esos dos imanes? El objeto debe generar la intriga de tratar de descifrar qué es lo que nos va a enseñar con esto. Cumple con el efecto tanto de incongruencia como el de curiosidad visual, e incluso con el de contraste. Es que utilizas tomas oscuras como es en este caso. El siguiente es el gancho conversación. Aquí tienes que utilizar sí o sí una composición limpia, que tu rostro se vea claro y en una situación cotidiana, ya sea tomando el café, de repente en el carro, en una mesa, en una cafetería, etc. Rompe el patrón porque convierte al espectador en la tercera persona, que escucha el chisme, entre comillas, de quienes están hablando, ¿verdad? Cumple muchísimo con el de teoría de la mente. ¿Por qué? Porque al romper la cuarta pared con las neuronas espejo, nosotros nos vemos reflejados en la persona que está ahí tomando el té o tomando un café y conversando. El siguiente es el gancho personal. Aquí realmente no hay nada visual en este ejemplo. Podría el chico haber agregado algo visual y de repente le hubiera ido mejor, pero de todas formas le fue súper bien. Tiene 164,000 likes. ¿Y por qué funciona? Porque este gancho es altamente personal. Lo que él hace es mencionar unas palabras que identifiquen muchísimo a un tipo de persona, que en este caso él dice: si a tu edad estás buscando crear un imperio desde tu habitación, algo así, ¿no? Entonces ese es un pensamiento con el que muchas personas se identifican, pero automáticamente después que lo dice, pone como una seguidilla de clips de menos de un segundo, en el cual se ven reflejados imágenes de este usuario o de este avatar que él tiene. Entonces, ¿cómo lo puedes utilizar tú? Mencionas un gancho filtrante y luego pones muchos clips que se relacionen con este avatar. El siguiente es el gancho esto. Rompe el patrón gracias al objeto y al texto que lo apoya. Entonces es muy fácil, simplemente coges un objeto y dices: esto es lo que te ayudará a salir del estancamiento de vistas. Es muy sencillo de hacer. Rompe el patrón gracias al efecto de la incongruencia, porque no sabes qué tiene que ver este cuaderno X objeto con lo que te va a explicar la persona. El siguiente es el gancho de composición. Este también es muy sencillo, simplemente te grabas en un espacio amplio que obviamente pueda transmitir algo, ¿no? Puede ser un café, una habitación vacía, un parque, una banca vacía, etc. Y aquí la clave es que no vas a mostrar texto al inicio, sino después de que tú te pares o hagas alguna acción de salir de la escena, es ahí donde va a aparecer el texto. Tienes que utilizar sí o sí un mensaje directo de máximo 3 líneas que pueda impactar muchísimo en la escena. Entonces este gancho va mucho de la mano del texto que vaya a aparecer. El siguiente es el gancho intriga, muy visto, muy utilizado, muy fácil de hacer. Tú sabes que el cerebro odia los vacíos, entonces si ve algo completo o escondido siente urgencia por completarlo. Entonces acá, como ponen post-its o imágenes tapando la respuesta, la persona sí o sí tiene esa intriga de saber qué es, pero puedes utilizar también censuras, borrosidad, emojis para tapar las respuestas, etc. Acá el punto está en que se entrevea de todas formas lo que dice
para que la persona pueda tener una pista de qué es lo que se va a llevar del video. Puedes hacerlo en una pizarra, documento, libro, celular, pantalla compartida, etcétera, etcétera. El siguiente es el gancho emoción. Este también lo utiliza bastante Juliana Albornoz y de manera excepcional. Puedes acá grabarte ya sea en primer plano, en plano medio, y aquí el punto está en realmente demostrar emociones. Llorar, hacer una expresión de repente de dolor, de frustración, o un silencio, simplemente una mirada vacía, una mirada perdida. Aquí no utilizas ni ganchos textuales ni nada, simplemente subtítulos que vayan apareciendo pues lentamente, como si incluso estuvieras escribiendo una carta. Funciona muy bien, como te decía, con primeros planos o en ángulos disruptivos, desde arriba, abajo, etcétera, etcétera. El siguiente es el gancho micrófono. Este es muy sencillo, simplemente coges un objeto cualquiera, le pegas tu micrófono y no lo cambias por lo menos después de 10 segundos. O sea, hazte como que no te das cuenta que estás utilizando el objeto. Esto provoca un efecto obviamente de alerta o de disrupción en el usuario que lo ve, activando justamente el efecto ya sea de la novedad o el de incongruencia o incluso el de curiosidad visual, la persona trata de como descifrar, oye, esta persona se ha dado cuenta que tiene esto o por qué lo está haciendo, etcétera, etcétera. Siempre atrapa. El siguiente es el gancho relación. Este me encanta, me parece muy muy potente. ¿Qué haces? Básicamente acompañar tanto tu gancho textual como gancho verbal de la acción que estás relatando. No solo lo digas, hazlo visible. Si mencionas un espejo, tienes que usarlo. Aquí puedes utilizar planos más cerrados, planos detalle o primeros planos. El siguiente es el gancho POV, muy interesante, muy fácil de hacer y también disruptivo. No muchos han logrado dominar esta técnica, pero si tú puedes hacerlo, te lo recomiendo muchísimo. Lo que tienes que hacer es sujetar la cámara como si fueras tú viviendo la escena como tal, no como un camarógrafo externo. Eso tiene mucho que ver con la teoría de la mente porque activamos las neuronas espejo y obviamente el POV gana fuerza o funciona mejor si es que la toma es fluida, o sea, sin cortes, para que se sienta real, como tipo reality. Y muy importante acá, muestra tu mano, o sea, sí tienes que mostrar tu mano, ya sea tocando algo, caminando, entregando algo, rompiendo algo, etc. Los POV más exitosos son momentos íntimos, momentos de tensión o momentos de descubrimiento. Luego tenemos el gancho de resultado. Este es muy sencillo, pones una foto del antes, como acá dice cómo pasé mi reel de esto, y pone las imágenes de las bajas vistas y luego muestras el después. También acá un pro tip que te puedo dar es que te muestres en un contexto personal, ya sea, no sé, arreglándote en tu casa, haciendo deporte, etc. Y recuerda que tienes que mostrar visualmente los resultados. En este caso son capturas, pero si es que te dedicaras a otro tipo de rubro, no sé, como fitness, tendrías que mostrarte antes flaco y después súper musculoso. El siguiente es el gancho mapa visual. Yo sé que acá es extraño porque tú dices, si tiene demasiada información, ¿por qué funciona? Y eso es porque el contenido en verdad está dividido y jerarquizado visualmente. O sea, acá la clave es que tú puedas jerarquizar las palabras, ya sea con tamaños, colores, cuadros, etc. Entonces la persona cuando ve tanta información aquí, en vez de decir, ay, qué desordenado, lo quiero pasar, dice, aquí hay valor concentrado, mejor me quedo a ver qué me puedo llevar. Entonces, esto de acá puede salir o muy bien o muy mal, según qué tanto puedas organizar la información. Pero obviamente siempre te tienes que apoyar ya sea de algo con lo que puedas señalar o con la misma mano, subrayando y señalando. El siguiente es gancho marca famosa que utiliza el efecto de neuroplasticidad. Relacionas objetos familiares, como en este caso Apple, o la palabra Apple, que es una marca súper conocida, con lo que tú vayas a explicar. Es muy simple, comienzas con el nombre de una marca reconocida y si es que puedes sostienes un objeto también de esa marca. Y para darle muchísima más fuerza puedes utilizar una frase disruptiva, como por ejemplo, Nike no vendió zapatillas al principio. El siguiente es el gancho contrapicado, que inmediatamente destaca del scroll. O sea, estamos viendo un montón de personas que utilizan gancho normal y de la nada tenemos un gancho contrapicado y nos quedamos automáticamente, le damos el chance. Aquí tienes que aprovechar el espacio de arriba que estás dejando para poder poner frases disruptivas que apoyen a lo que están viendo. ¿Por qué funciona? Porque el ángulo contrapicado genera una sensación de acceso a un momento privado. Y eso sí, te recomiendo que puedas mostrarte de cuerpo entero. El siguiente, ya vamos terminando, es el gancho flashback. Muestras un video antiguo tuyo que se vea obviamente pixeleado, con un diferente tipo de ropa, tú más joven. Y aquí la clave también va a estar en el título que vayas a poner. Tienes que agregar un texto de tiempo más la decisión que tomas. Puede ser un video viejo, una foto con movimiento o una recreación del momento incluso, si es que lo puedes hacer muy bien. ¿Por qué funciona? Porque generas tensión visual de lo que va a pasar después. El siguiente es gancho palabra por palabra. Aquí no hay realmente algo visual en concreto. Lo visual son los subtítulos que van apareciendo y las diferentes tipografías que utilizas. Aquí tienes que sí o sí jugar con los espacios. Por ejemplo, esta palabra rodea la cabeza de la chica. Estas palabras están dentro del espejo que ella tiene. Entonces acá tienes que jugar mucho con la composición, es un poco más artístico. Y el último es el gancho sujeto real. Funciona muy bien, te lo recomiendo muchísimo. Aquí tienes que crear una escena tipo tutorial y tú eres como el profesor
o la persona que rompe la cuarta pared e ingresa a explicar alguna escena. Tú, como te digo, irrumpes en la escena con algo útil o gracioso. Te recomiendo mucho, pro tip, utilizar un objeto físico como apoyo, como acá este chico está utilizando una maqueta del cerebro. Me parece que está explicando un tema referido al sueño. Y eso sí, mantén el plano abierto y si puede ser sin cortes para que se vea más natural, muchísimo mejor. Esto es solo una de las tácticas que tú puedes utilizar para poder ser viral y que tu contenido pueda crecer y tu audiencia también pueda crecer constantemente. Pero recuerda que hay mucho detrás de eso. Hay estrategias que tú puedes utilizar para que toda la audiencia que vayas a recopilar o recoger con esos ganchos visuales, luego puedas convertirla en dinero, en clientes y así lograr hacer crecer tu empresa digital. O si todavía no tienes una empresa digital, pues crearla y venderle a esa audiencia que ya estás recopilando. Si estás preparado para que yo te guíe en ese camino, te capacite, puedes agendar una sesión conmigo aquí abajo y evaluamos tu caso y vemos cómo podemos hacer crecer tu proyecto.